Bueno, y damos inicio a otro programa más de Santos en Entrenamiento. Muy alegres de poder estar nuevamente aquí otra semana más. Y en el día de hoy vamos a estar hablando una continuación del santo de la semana pasada. Así que vamos a seguir dedicándole el programa al santo San Ignacio de Loyola. Les saluda Iset Marí y estamos muy contentos de que ustedes estén aquí viendo este programa, simple y sencillamente para aprender de los santos, para así podernos acercar más a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y como siempre tenemos a la Virgen consagrada, Carmen China Briceño. Hola, Carmen. ¡Yay! Carmen. Yo como que lo he pasado, perdón. Carmen solamente el 16 de julio. Exacto. China, perdón. A ella siempre la conocemos por la China. Y a mi mano izquierda, su mano derecha, está el queridísimo padre Guillermo González. Es el padre encargado ahora de la misión. Ya lo tenemos, creo que esta es la tercera semana. Ya nos tiene miedo. Vamos a hacer esto, padre. Ya empiezo a conocerlos. A ver por dónde es que van, a ver cómo. No, pero es que la semana pasada se nos pasó volando, entonces teníamos que terminar esta conversación. Nos dejaste en suspenso, padre. Wow. Nos dejaste en suspenso. Wow. Habíamos quedado haciendo resumen, porque quizás hay personas que no vieron el pasado. Vayan a YouTube y véanlo, porque vale la pena. Estamos hablando de San Ignacio de Loyola, pero también nos estaba comentando un poquito sobre su historia. Y habíamos quedado, si mal lo recuerdo, en que estaba en España, ¿verdad? Como seminarista y la importancia de San Ignacio en su vida en esa época. Ok, Sí, entonces yo creo que expliqué un poco cómo era el proceso del noviciado, del primer año de formación con los discípulos de los corazones de Jesús y de María. Un nombre muy largo, por cierto, pero muy bonito, muy bonito. Y entonces al final del noviciado uno decide, ¿no? O me voy a mi casa porque no tengo vocación o hago votos temporales, ¿no? Y padre, disculpa, Sí. para aquellos que no saben cuánto tiempo es el noviciado. El noviciado es un año. Ok. Un año. Creo que ahora lo han alargado a 2 porque se han dado cuenta que los jóvenes necesitamos mucha formación. Pero cuando yo hice el noviciado era un año. Okay. Pero es también por los tiempos, yo creo, ¿verdad? Pienso Sí, yo en la sí, sabiduría, pienso yo que estos tiempos están tan tumultuosos. No Claro. significa que en el pasado no hubiese estado... Y este más- padre está jovencito, tampoco fue hace años, tampoco. No, yo con una vergüenza aquí porque yo con 40 años y tan... Yo tanto también que me hice, no falta te preocupes. Y el padre nació en el 1989, ya lo vi. Uf. Estaba muchachito. Así que bueno, entonces prosiga, perdón. Sí, entonces al final del noviciado, entramos al noviciado 7, a ver cómo era. Uno de Guatemala, uno de Corea, uno de El Salvador, que era yo. Luego los otros 4, a ver que yo me acuerde bien, los otros 4 eran españoles. Entonces éramos un mix un poco interesante, ¿no? Aunque la mayoría era española, éramos como un grupo muy internacional, ¿no? Entonces fue todo muy bonito, ¿no? Porque el coreano, por ejemplo, cuando llegó, hablaba muy poco español. Yo recuerdo que hablábamos en inglés entre los dos. Yo había crecido aquí, entonces me sentía con ganas también de practicar Claro. el inglés y entonces fue todo muy bonito, ¿no? Y entonces al final del noviciado yo creo que hicimos los votos todos, Oh, wow. que bueno, es algo extraordinario, ¿no? Lo normal al final de un noviciado es que siempre haya alguno que lo deje, ¿no? Como usted comentó, que había en otra ocasión que fue entonces decidió por Sí. la vocación al matrimonio. Y de hecho hizo los votos temporales y después se salió más Ujú. adelante en Excelente. el proceso de formación. Entonces terminamos el noviciado. El noviciado era en un pueblito en España, en Castilla-La Mancha, que es como la zona más perdida de España, allá por donde andaba el Quijote, ¿no? Por ejemplo. Paracatón, Y paracatón, entonces paracatón. era un pueblito que se llama Villaescusa de Haro, donde viven, aquí ellos distinguen, ¿no? En invierno 200 personas, en verano 500 personas, ¿no? Porque Wow, viene mucha sí. gente en la época del calor. Y entonces fue una experiencia bien bonita, ¿no? Primero conocer lo que es la España rural, que es otro mundo, no tiene nada que ver con las grandes ciudades. Y segundo, pues vivir en un pueblo, ¿no? Donde todo el mundo te conoce, donde todo el mundo sabe los nombres, ¿no? Entonces, el entretenimiento del día era ir a comprar el pan, ¿no? A la panadería del pueblo, o sea, algo como muy, muy cercano, ¿no? Luego terminamos el noviciado y nos fuimos a vivir a Madrid. Que Madrid es como todo lo contrario a Villaescusa de Haro, ¿no? En Villaescusa de Haro
te encontrabas a alguien por la calle y decías buenos días, ¿no? Y el otro te respondía. En Madrid la gente ni te ve, ¿no? Si tú dices buenos días, te miran como un loco, ¿no? Entonces yo recuerdo esto con cariño porque alguno de mis connovicios contaba que cuando volvimos a Madrid estaban tan acostumbrados a la vida en el pueblo que iban por la calle diciéndole a la gente buenos días, y la gente los miraba como si estuvieran locos, ¿no? Wow. Entonces fue una experiencia bien bonita. En ese primer año hicimos un año de estudio de humanidades, entonces lo hicimos en la casa, no íbamos a ninguna universidad todavía. Entonces yo ese año, el maestro de novicios nos programó a cada uno una especie de estudios de humanidades distintos y los íbamos comentando entre nosotros. Yo no tenía ni idea de filosofía, ¿no? Pero el maestro de novicios me mandó leer casi todos los diálogos de Platón. Yo no tenía ni idea de quién era Platón, ni qué era la filosofía. Pero bueno, aquello me cambió la vida, ¿no? Porque de repente empecé a conocer cosas nuevas. A la vez nos hacía leer mucha literatura. Entonces yo recuerdo que ese año a mí me dejó de deber leer casi todas las obras de Shakespeare, ¿no? Entonces estuve leyendo ¡Qué formación!, ¿no? y fue muy bonito Sí. porque de repente se me abrió un mundo de muchas cosas que yo no sabía, Ujú. no necesariamente religiosas, pero por eso se llama ese año estudio de humanidades, ¿no? Es como la idea de crecer en humanidad para después poder crecer en la vida espiritual también, Ujú. o sea, aprender a hacer esa conexión. Contrario a, y disculpe que le interrumpa, Sí. a las universidades, que las humanidades muchas veces cuando Sí. llega el jovencito en la universidad se desliga de Dios. Claro. Entonces, algo Ujú. desvirtuado. Qué bueno que fue. Sí, no, como debe entonces ser. fue todo muy bonito. Yo ese año disfruté mucho. Después de ese año empezamos a estudiar filosofía ya en la universidad, ¿no? Entonces íbamos al seminario, a la Universidad Eclesiástica San Dámaso en Madrid. Y eso fue una experiencia bien bonita, ¿no? Porque ya teníamos compañeros, algunos eran del seminario diocesano, otros eran de otras órdenes religiosas, algún laico que se aventuraba a venir a estudiar filosofía con nosotros. Y fue una experiencia tremenda, ¿no? Yo me acuerdo que disfruté tanto estudiando la filosofía que al final yo me acuerdo que le decía al maestro de novicios, yo no quiero estudiar teología, ¿no? Yo me quiero quedar estudiando filosofía Wow. porque esto me gusta, ¿no? Y el maestro de novicios se reía un poco como diciendo, bueno, esto va por etapas, ¿no? Así como Claro, te claro. gusta la filosofía, seguro que después te va a gustar la teología, ¿no? Y entonces fueron años de estudio intenso, ¿no? Yo todavía recuerdo con cariño los tiempos de estudio que teníamos en la tarde. O sea, por la mañana, más o menos, a ver si me acuerdo del horario, nos levantábamos a las 6:05 de la mañana, que en horario español es muy temprano. Claro, claro. Como que haraganes, ¿no? Sí. Pero ahí es como muy temprano, ¿no? Entonces 6:05 de la mañana nos levantábamos, teníamos un tiempo de aseo, después íbamos a la capilla a rezar laudes, teníamos una hora de oración y después teníamos misa comunitaria y nos íbamos a la universidad. Pasábamos en la universidad estudiando filosofía toda la mañana hasta las 2 de la tarde. Volvíamos a las casas, almorzábamos a las 2 de la tarde, que es el horario español. Porque la siesta, me imagino. Y bueno, había media hora de siesta, ¿no? Que alguno podía dormir o hay quien le gustaba pues escuchar música o leer un libro durante la hora de la siesta. Y después, a ver cómo era, de 4 de la tarde a 8 de la noche teníamos tiempo de estudio. Eso suena maravilloso. Suena maravilloso, es mi sueño. Suena maravilloso. Me encanta. Y fue maravilloso, Oh. pero al principio no mucho, ¿no? Claro, claro. Yo lo pienso y Tratar cuando de- empecé con todo esto no tenía hábito de estudio. Sí, Entonces sí. 4 horas para estudiar era como mucho No, tiempo. sí. Al principio recuerdo que me costaba mucho. Pero el maestro de novicios, que entonces ya no era maestro de novicios, sino maestro de juniores, porque ya no éramos novicios, es como una figura paterna, ¿no? Entonces él se sentaba con nosotros a decir, mira, tú tienes 7 asignaturas, ¿no? Pues dedica media hora a estudiar esta, media hora a estudiar esta otra, ¿no? Y te repartía un horario de toda la semana. Y entonces yo me acuerdo de algo todavía que nos decía el maestro de juniores, que a mí me formó, ¿no? Decía, sentarte a estudiar es como estar en la cruz con Cristo, ¿no? O sea, tu cruz ahora es la silla. Y entonces, si te levantas de la silla, cuando no te toca levantarte de la silla, es como si estuvieras rechazando la cruz. Y yo me acuerdo que al principio, esas palabras fueron como muy fuertes, pero me ayudaron, ¿no? A entender el estudio como una manera de santificación, ¿no? Porque creo que la tentación del seminarista es siempre pensar, yo quiero ordenarme ya, quiero hacer Sí, sí. pastoral ya, quiero estar en la parroquia ya. Y como que toda esa formación nos hizo entender que
todo lo que uno hace como seminarista después es fecundo como sacerdote, ¿no? Esas horas, hasta el día de hoy lo pienso y no las malgasté, ¿no? Me sirvieron para ser el sacerdote que soy hoy. Pero entonces, como yo era joven e inmaduro, pues no pensaba eso, ¿no? Claro. Yo no tenía como muchas prisas en esas cosas. Los fines de semana teníamos un horario un poco diferente, ¿no? Los fines de semana sí que cada uno tenía un grupo de pastoral. Yo me dediqué durante mucho tiempo a tener un grupo de jóvenes en Madrid. Y era interesante, ¿no? Porque los problemas de los jóvenes en Madrid son otros problemas que los problemas de los jóvenes aquí, ¿no? Entonces entender, acompañarlos, ¿no? Yo recuerdo mucho haber usado para ir a las reuniones el Metro de Madrid. El Metro de Madrid es como Sodoma y Gomorra, el viernes por la noche y el sábado en la mañana, que es cuando la gente sale de fiesta. Y entonces yo recuerdo mucho, yo el viernes en la noche iba a reuniones y el sábado en la mañana también, ¿no? Entonces me cruzaba con los jóvenes de Madrid que iban de fiesta el viernes por la noche, cuando todavía iban más o menos decentes. Y el sábado por la mañana, cuando iba a otra reunión, me cruzaba con todos los que volvían de la fiesta, ¿no? Ya alguno alcoholizado o de mala manera, ¿no? Volviendo a su casa. Claro. Y me acuerdo que a mí eso me interpelaba mucho, ¿no? Como diciendo, wow, una juventud que no conocía a Dios, una juventud que está alejada de Dios. Yo me dedicaba a ayudar a jóvenes y entonces eso me motivaba, ¿no? El decir, bueno, por lo menos yo tengo un pequeño grupito de jóvenes a los que estoy intentando acercar a Cristo, ¿no? Bueno, después de los estudios de filosofía, los discípulos, siguiendo un poco la espiritualidad ignaciana y lo que hacen los jesuitas, hacen un parón. Se acaba el estudio, ¿no? Durante 2 años y se hacen 2 años de pastoral. Oh, wow. Muy buena idea. Yo al principio, como tenía prisas, no lo entendía, ¿no? Decía, yo ya quiero terminar la teología y ordenarme sacerdote, ¿no? Pero me ayudó mucho a hacer la conexión entre todo lo intelectual que yo estaba aprendiendo y la parroquia. Entonces, el primer año de pastoral estuve de profesor de religión en un colegio en Madrid que se llama el Estela Maris. Y bueno, fueron años preciosos, ¿no? Al principio yo no tenía ni idea de esto de ser profesor, ¿no? Y me encargaron ser profesor de religión de kindergarten. Así como le pasó entonces a San Ignacio. Con los niños que tuvo que ir, ¿verdad? Niños, con los wow. niños. Entonces al principio yo me acuerdo que le dije a la encargada del colegio, pero yo, ¿qué les voy a enseñar a estos niños si están aprendiendo a caminar, a hablar, a ir al baño? O sea, y me dijo, si aprendes a darles clases a los bebés, luego los mayores te van a hacer muy fácil. Wow. Y yo al principio dije, eso no será verdad, ¿no? Porque yo siempre pensaba que los difíciles son los niños de high school, los mayores. Pero era verdad. O sea, porque para hablarle a los pequeños uno tiene que hacerse pequeño. Uno tiene que no explicar las cosas como uno las sabe, sino como te va a entender el niño bebé, ¿no? El niño pequeño. Y entonces ese año me ayudó mucho, ¿no? Además yo era como un profesor más, ¿no? Claro, yo era religioso, vestía de clériman, pero los profesores me veían como uno más, ¿no? Eran mis compañeros de trabajo, nos ayudábamos, yo les hacía preguntas, ellos me hacían preguntas a mí, ¿no? Entonces fue un año muy bonito, ¿no? En ese año pasó algo en la familia que empezó a como indicarme que quizás Dios me llamaba a otra cosa, ¿no? Mi hermano mayor, que vivía en Los Ángeles y estaba casado, le detectaron cáncer de cerebro. ¿Y cuánto tiempo se llevan ustedes? 4 años. Ah, muy cercano. Wow. Sí. Y fue más o menos en el 2012, ¿verdad? Sí, más o menos. Estamos hablando 2012, 2013 quizás. Y en ese año yo estuve en el colegio, en alguna temporada estuve haciendo algún viaje a Los Ángeles para visitar a mi hermano y a mi cuñada y ayudar, pero todavía sin saber muy bien qué iba a pasar, ¿no? El siguiente año yo creo que los superiores en su sabiduría se daban cuenta que iba a hacer falta que yo estuviera en Estados Unidos para ayudar a la familia. Entonces me mandaron el segundo año de pastoral a Denver, a Colorado, a un pueblito que se llama Littleton, ahí a una parroquia que se llama St. Mary's, que todavía siguen teniendo los discípulos. Y bueno, estuve ahí un año ayudando también con un grupo de jóvenes, ayudando con cosas de la parroquia. Y veía a su hermano. Y tenía la oportunidad de ver a mi hermano, ¿no? Porque Colorado de Los Ángeles no estaba muy lejos, entonces de vez en cuando viajaba a visitar a mi hermano, a ayudar a mi cuñada con la radioterapia, con la quimioterapia de mi hermano. Y fue un proceso interesante porque yo hasta el día de hoy,
bueno, cuando estas cosas pasaban eran todo muy doloroso, ¿no? Mi Ujú. único hermano, teníamos una conexión muy fuerte. Yo veía cómo se iba apagando, ¿no? Y al principio dolía mucho, ¿no? Recuerdo ahora con cariño, entonces con dolor, que hubo la última etapa que casi viví en el hospital yo con él un mes, ¿no? Porque yo dormía ahí con él, me levantaba al día Mm. siguiente, iba a desayunar al hospital, me cruzaba con su doctor, le hacía preguntas, o sea, fue una experiencia interesante, ¿no? Hasta el día de hoy, cuando voy a los hospitales a visitar a un enfermo, me acuerdo de todo esto, ¿no? Y me ayuda mucho a ser un sacerdote comprensivo, ¿no? Con la gente que está Mm. sufriendo con su familiar. Porque, Disculpe, ¿pero qué edad sí, tenía él? él tenía entonces 29 Wow, años y yo jovencísimo. tendría entonces pues 4 menos. Wow. Y Wow. entonces fue una Wow. experiencia muy bonita. Además, mi hermano siempre estuvo como un poco alejado de Dios. O sea, practicaba su fe, venía a misa, pero siempre tuvo como una pequeña batalla con Dios, ¿no? Creo que no conté esto, pero mi mamá biológica murió cuando ella estaba embarazada, a la vez tenía cáncer, ¿no? Entonces Wow. los doctores le pidieron que tenía que abortar, ¿no? Porque o ella iba a morir en el parto, o yo iba a morir en el parto, podíamos morir los dos, o yo podría nacer sin síndrome de Down, bueno, mil cosas. Entonces le dijeron a mi mamá, tiene que abortar. Y mamá habló con mi papá y mamá, que era una mujer valiente, dijo, no, esto lo sacamos Mm. adelante, ¿no? Si el niño nace síndrome de Down, nace síndrome de Down, pero esto lo sacamos adelante, ¿no? Y claro, mi papá, ante la fe grande de mi mamá, dijo, pues bueno, sí, lo sacamos Mm. adelante. Y entonces nací yo, gracias a Dios nací bien. Mi papá Mm. siempre que cuenta esta historia dice que nací un poco tonto, pero todo bien. Con la complicación que al año y medio después mi mamá murió, ¿no? Se le complicó el Wow. cáncer y murió. Entonces mi papá se quedó viudo, yo creo que con 21 o 22 años y dos hijos, ¿no? Uno de 4 y otro de Wow. 1 y medio. Wow. Entonces, mi papá siempre ha sido un hombre de fe. Yo digo que no es perfecto, pero con una fe muy fuerte, ¿no? Porque Dios lo ha probado y siempre nos Ujú. transmitió esto a mi hermano y a mí, ¿no? Pero mi hermano, como tenía 4 años ya cuando mi mamá murió, tenía muchas memorias de mi mamá llevándolo al colegio. Siempre tuvo como un pequeño resentimiento y pelea con Dios, ¿no? De decir, ¿por Mm. qué me quitaste a mi mamá, ¿no? Yo quiero a mi mamá de vuelta. Y entonces, 4 años después, mi papá conoció a mi mamá actual, que es mi madrastra, pero nunca usamos esa palabra, ¿no? Porque a mí me crió desde que tengo 4 años y a mi hermano mayor desde que tiene 8. Y con qué orgullo habla de usted. Yo no tenía Yo idea. tampoco. No, que mi hijo que no sé qué. O sea, qué bello. Ya. Claro, entonces Su mamá. ella es nuestra mamá y nosotros somos sus hijos, ¿no? Ujú. Entonces nunca hemos dudado de eso y lo hemos vivido así, ¿no? Y ha sido una historia muy bonita porque luego ella también no ha podido tener hijos biológicos. Mm. Entonces siempre lo hemos visto todo como muy providencial, ¿no? Como diciendo, bueno, ella no puede tener hijos, pero Dios le da unos hijos de Ujú. otra mujer que entregó su vida. Entonces ha Y sido uno es todo sacerdote. muy bonito. Wow. Pero bueno, volviendo a mi hermano, siempre batallaba con eso, ¿no? Ujú. De yo voy a misa, yo practico mi fe, pero estoy peleado con Dios, ¿no? Porque me quitó a mi mamá. Y entonces, en ese tiempo que él estaba enfermo, nuestro miedo es que su reacción fuera la misma, ¿no? Como decir, ahora estoy yo enfermo y es culpa de Dios. Claro. Pero, o sea, por una gracia especial que yo hasta el día de hoy no me explico, fue todo lo contrario. O sea, como mi hermano se preparó de una manera para morir, que de repente pasó a ser él el que más fe tenía en la familia. O sea, con una fe y con una entereza y con un aguante y con una perseverancia que yo hasta el día de hoy lo pienso y digo, cuando yo me muera, Claro. también querría morir como él. ¿Y usted le Mm. hablaba a su hermano de su amigo Íñigo López? Sí, bueno, yo creo que los dos teníamos mucha devoción a San Ignacio, los dos lo conocíamos mucho y hablábamos de este tema, ¿no? Yo creo que los dos teníamos mucha devoción al santo, habíamos hecho ejercicios espirituales, Oh, wow. cosas que nos acordábamos, ¿no? Mm. Entonces sí, sí, sí. Y luego en esta temporada en el hospital, pues como que ya hubo un momento en el que nos dimos cuenta que la cosa no iba mejor, ¿no? Mm. Yo me acuerdo la última visita que hicimos
A mi cuñada yo la quiero mucho, o sea, por todas estas cosas que vivimos, siempre lo decimos con ella, somos como hermanos casi, ¿no? Porque sufrimos tanto juntos Ujú. que hasta el día de hoy, siempre que tenemos un problema o algo, nos llamamos, lloramos juntos, o sea, es una relación muy interesante con mi cuñada. Bueno, pues recuerdo la última visita que le hicimos al médico. A todo esto, mi cuñada estaba embarazada. Oh, wow. De Mientras esa todo, historia yo no sabía nada. mientras todo esto Wow. pasaba, así que la Vamos bien de pobre... tiempo, así que por favor siga. Wow. Así que la pobre estaba ahí que hacía lo que podía, ¿no? La Wow. niña nació, mi sobrina Alicia, Mm. que ahora tiene 9 años, acaba de hacer la primera comunión. Tuve la bendición de darle yo la primera comunión, así que fue un regalo ¿Siguen en tremendo. California? Sí, Ah, sí, ok. vive en Oxnard, California. Wow. Así que hizo su primera comunión en la misión San Buenaventura, Oh, mira, que es una Mm. iglesia preciosa, Oh. de estas que fundó Junípero Serra. Qué cuando- va, de estas iglesias Toda la- misiones. Eso es otra peregrinación que hay que hacer. Exactamente. Wow, Ya. Pedro Serra. Sí, sí. Mm. Pero bueno, entonces mi sobrina nació, mi hermano pudo estar con ella un tiempo, ¿no? Qué bueno. Ok, la conoció. Sí, el cáncer se Ok. complicó. Y yo recuerdo todavía con cariño la última visita que hicimos al médico cuando ya se acabó la quimioterapia y aquello no mejoraba, ¿no? Los médicos, yo los entiendo, ¿no? A ellos mismos les cuesta como un poco asumir el sufrimiento de los demás. Yeah. Es una profesión muy complicada. Entonces empezó a hablarnos con un lenguaje médico que no entendíamos nada con Yeah. mi cuñada, ¿no? Como explicándonos todo sin decirnos nada. Mm. Y entonces yo me acuerdo que no sé de dónde, del Espíritu Santo seguro, saqué fuerzas, lo miré a la cara y le dije al médico, entonces tú lo que nos estás diciendo en pocas palabras es que el tratamiento no está funcionando y que mi hermano se va a morir. Y entonces el pobre médico me miró con una cara, como diciendo este atrevido, Mm. y me hizo con la cabeza. Mm. Y entonces fue muy duro, ¿no? Yo Claro. todavía lo recuerdo con dolor, pero creo que lo tenía que hacer. O sea, Sí. salíamos de ahí con mi cuñada con esperanzas de que todo iba a estar bien, cuando no era verdad, hubiese sido mentirnos Claro, claro. también, ¿no? Entonces, el siguiente paso fue hospice, ¿no? Entonces, mi hermano pasó a estar en hospice en su casa. Y bueno, fue una experiencia muy dura, pero a la vez muy bonita, ¿no? Mis papás también vinieron a Los Ángeles para estar ahí con mi hermano. Y todos pudimos despedirnos de él, ¿no? Tuvimos como un par de meses, 3 meses en los que estuvimos pues acordándonos de muchas cosas, rezando juntos, despidiéndonos de él. Vino de hecho un jesuita a visitarle y a darle la unción de los enfermos. E hizo algo que fue muy bonito, ¿no? Además de darle la unción de los enfermos, nos hizo a todos venir a su habitación y pedirle perdón, ¿no? Por las cosas que habíamos hecho mal y fue todo como muy bonito, ¿no? Un momento Qué familiar muy belleza. duro y muy bonito también a la vez. Bueno, ese año mi hermano murió. A Wow. todo esto yo lo cuento, pero yo estaba Denver, Los Ángeles, Sí. Los Ángeles, Denver, parroquia, mi hermano parroquia y Sí. con todo esto en la cabeza. Y entonces recuerdo que ya al final de ese año que mi hermano murió, bueno, no le he contado, quizás el momento cuando mi hermano murió es de esas cosas que a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Recuerdo que ese día a las mujeres a todas les dio por salir de compras, ¿no? No me pregunten por qué, ¿no? Pero mi cuñada dijo que salía, mi mamá también, una tía que estaba ahí, se llevaron a mi sobrina, bueno, se fueron todas las mujeres de la casa. Wow. Y mi hermano, o sea, yo lo pienso, era tan detallista que quizás dijo, ahora me muero, ¿no? Ahora que no están aquí las mujeres, me muero, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me di cuenta que empezó a tener problemas para respirar, ¿no? Y yo miré a mi papá, claro, que era la referencia de la familia, ¿no? Y mi papá me miró como un niño pequeño, o sea, y me dijo, yo creo que ya, me dijo mi papá, ¿no? Y yo entendí el mensaje. Pero mi papá me lo dijo como diciendo, ¿qué hacemos? Estábamos mi papá, yo y un tío mío que estaba con nosotros. Y yo me sentí, fue un momento en el que empecé a experimentar lo que significaba que yo iba a ser sacerdote, ¿no? Wow. Que mi papá me preguntara a mí qué es lo que teníamos que hacer cuando él había sido siempre el encargado de la familia. Fue como un momento, y entonces yo tragué saliva y dije, pues rezamos el rosario. Porque yo ni era diácono ni nada, ni podía hacer oraciones de nada, entonces nos pusimos a rezar el rosario. Y mientras rezábamos el rosario, mi hermano expiró, ¿no? Entonces fue una Wow. cosa muy bonita, ¿no? Hasta el día de hoy nos acordamos de esto con mi papá y lloramos juntos, ¿no? Porque decimos, bueno,
pudimos estar con él hasta el último momento rezando. Él nos vio. Qué gracia para él. La última mirada de mi hermano hacia nosotros Wow. fue como casi una despedida, ¿no? O sea, fue una cosa, yo todavía la recuerdo con miedo y con cariño a la vez, ¿no? Fue una experiencia muy fuerte para toda la familia. Ese año yo, al final del año pastoral, volví a España a terminar la teología, pero volví con todo esto en la cabeza, ¿no? Un poco diciendo, bueno, aquí han pasado cosas en mi familia que yo no puedo ignorar, ¿no? Y el maestro de juniores, que era biblista, que había estudiado la Biblia, ¿no? Me dijo algo que a mí me ayudó mucho. Me dijo, mira, cuando el Evangelio dice que hay que dejar atrás padres, hermanos y todas estas cosas, supone a la vez que tienes que seguir cumpliendo el mandamiento de honrar a padre y a madre. Y entonces me decía él, tienes que hacer un balance entre las dos cosas. No puede ser, mi hermano se acaba de morir, mis papás están tristes y me olvido de ellos. No, Claro. tú tienes que estar pendiente de ellos y llamarlos y preguntar cómo está todo. Y eso a mí me dio mucha tranquilidad, ¿no? Porque un proceso de formación, como que uno está tan centrado en eso que le pone menos atención a la familia, ¿no? Pero mi familia demandaba tanta atención que a veces yo tenía un poco la atención de decir, bueno, mis estudios, mi vida religiosa o mi familia. Porque yo estaba muy a gusto con mi vida religiosa. Quizás si todos estos problemas familiares no hubieran pasado, yo jamás me habría salido de los discípulos. Estaba muy a gusto con ellos. Pero todo esto me daba indicaciones de que quizás el Señor me estaba llamando a otra cosa. Ese año que volví a estudiar teología, estaba en Madrid estudiando teología, al año siguiente me llamó mi papá para decirme que también él tenía cáncer. Wow. Bueno, era un cáncer más llevadero, no era un linfoma, un cáncer que es mucho más curable que el cáncer de cerebro que tenía mi hermano. Pero volvieron a despertar todos los fantasmas, ¿no? De lo que estaba pasando. Bueno, porque estaba estudiando y lo estaba poniendo en práctica. Ay, Sí, qué duro. sí, Ya. entonces yo estaba con el examen de teología de turno, estudiando y con todo esto en la cabeza. Ujú. Entonces yo recuerdo que a veces, yo creo que a veces aprobé los exámenes porque la Virgen María es grande y me cuidaba, ¿no? Pero yo a veces estaba con mi hermano en la cabeza, con mi papá en la cabeza, con mi mamá. Claro, claro. Y era todo como muy difícil, ¿no? Ahora que veo hacia atrás, muy formativo, pero entonces es muy difícil, ¿no? Claro. Yo recuerdo que lo vivía con tensión, ¿no? Que muchas veces yo bajaba a la capilla de la casa que teníamos en la comunidad y me echaba a llorar, ¿no? Me quejaba con Dios, me enojaba con Él, le decía, ¿cómo puede ser esto que yo te entrego la vida y todo esto está pasando en mi familia, ¿no? Y Dios, que tiene un poco de sentido del humor, como que se reía de mí, como diciendo, bueno, tú ahora, esto no, ahora, como le decía a Pedro, ¿no? Esto ahora tú no lo entiendes, pero más tarde lo entenderás, ¿no? Bueno, ese año hablé con los superiores y les dije, yo creo que hace falta que vuelva a Estados Unidos y esté con mis papás. Y los superiores, que eran muy comprensivos, dijeron sí. Entonces yo pedí un permiso especial, que en inglés se llama leave of absence, en español creo que es como un permiso de ausencia. Entonces me dieron un permiso para salir de la comunidad un año, sí, seguir siendo miembro, pero estando fuera, ¿no? Viviendo con mis papás. Y parte del permiso es no usar el hábito. Entonces para mí fue un año como muy extraño, ¿no? Estaba viviendo con mis papás, seguía siendo discípulo, no llevaba hábito y estaba estudiando teología en la Universidad Católica en Washington. Entonces era una situación rarísima, ¿no? Porque los demás seminaristas me miraban y decían, este es seminarista, pero no va vestido de sacerdote. ¿Qué habrá hecho? Entonces, ¿qué habrá hecho? ¿O es un liberal? ¿O no cree en Cristo? Era todo como una situación muy inestable, ¿no? Incluso recuerdo en la Universidad Católica gente que me preguntaba, bueno, pero tú eres seminarista o no eres seminarista, ¿no? Y entonces fue un año muy duro, ¿no? Yo ese año ayudaba a llevar a mi papá a la quimioterapia y a la vez tenía que manejar todos los días a Washington, D.C. con ese tráfico. La Universidad Católica. Recuerdo que me quedaba hasta tarde estudiando para evitar el tráfico de vuelta, ¿no? En la 66. Y fue un año bonito, o sea, volver después de casi 7 años de no vivir con mis papás, volver a estar con ellos en la casa, poder hablar, tener conversaciones, digerir todo lo que había pasado con mi hermano y todo lo que estaba pasando con mi papá. Por esa parte fue precioso, ¿no? Por otra parte, muy duro y mucho sufrimiento de decir, bueno, quizás Dios me está enviando unas señales que yo no sé interpretar. Ese año hablé con el padre Jaffe, que era el director vocacional de la diócesis, y le conté todo esto que acabo de contar, ¿no?
Y el hombre me miró con una cara como diciendo, o sea, yo lo tengo claro, ¿no? Yo tengo claro que el Señor quiere que vuelva a la diócesis de Arlington. Wow. Pero me dijo algo que me ayudó mucho. Me dijo, mira, si tú quieres, nosotros hablamos con el obispo y te vuelves a la diócesis. Pero tiene que ser tu decisión. Esto no es ni decisión de tus papás, ni decisión de tus superiores, ni decisión mía, ni decisión del obispo. Entonces, ven a visitarme una vez al mes en todo este año que vas a estar aquí y seguimos hablando y vamos viendo qué quiere Dios. Y fue muy sabio, ¿no? Yo recuerdo que hablaba con él, le planteaba preguntas, porque yo estaba convencidísimo que Dios quería que yo fuera religioso. De hecho, no me entraba en la cabeza que yo iba a ser sacerdote diocesano. O sea, me parecía una idea extrañísima. Y me acuerdo que el padre Jaffe me ayudó mucho a aclarar un montón de cosas, ¿no? Tan agradecido estoy al padre Jaffe que cuando me ordené diácono le pedí que me revistiera de diácono, qué ¿no? bonito. Porque en realidad en ese año me ayudó mucho, ¿no? Y luego como director vocacional cuando entré a la diócesis. Al final de ese año decidí entrar en la diócesis, pero tuve que volver a España, ¿no? Me quedaban como 3 clases para terminar la carrera de teología. Entonces, otra vez, ¿no? Fue un año un poco así porque yo era seminarista de Arlington, viviendo en Madrid. Ya no podía vivir con los discípulos porque había salido de los discípulos. Entonces me fui a vivir a otro seminario, al hogar Padre Eduardo Laforet, que es de esta gente de Stabat Mater. Y entonces estuve viviendo con ellos un año, aunque no era miembro de la comunidad, estudiando solo 3 asignaturas de teología. O sea, una cosa... Pero bueno, fue como el último año en que pude estar en Madrid, ¿no? Despedirme de todos mis amigos en Madrid, cerrar esa etapa, ¿no? Y entonces fue muy bonito ese año, ¿no? Aprendí, ese año, al final de la teología, se hace lo que se llama el examen de bachiller, que es como un examen de toda la carrera. Entonces a uno le dan como 50 temas de toda la filosofía y la teología, y uno tiene que estudiarse todo. Y se supone que uno tiene que saber todo. Y entonces hay 2 partes, una parte escrita y otra oral. Entonces el examen escrito es que están las 50 bolitas, hay alguien que al azar saca una, bueno, saca 2, ¿no? Y de esos 2 temas uno tiene que elegir, ¿no? El que mejor se sabe y escribir hasta que a uno se le canse la mano. Wow. Y entonces, ¿qué me tocó? A ver si yo me acuerdo. Me tocó Cristología, un tema de Cristología que me sabía muy bien, ¿no? Qué bueno, la Virgen ahí otra vez. Creo que eran los misterios de la vida de Cristo, algo así que me sabía muy bien, así que el examen me salió muy bien. Excelente. Tanto es así que si uno no aprueba el escrito, no puede pasar a la segunda parte, que es el oral, ¿no? Pero bendito sea Dios, yo aprobé el escrito y pasé al oral. En el oral lo mismo, ¿no? Uno llega ahí, sacan 2 bolitas de las 50 y uno elige el tema del que quiere hablar, ¿no? Con la complejidad que esto es oral, y uno está enfrente de 3 sacerdotes que son el tribunal, ¿no? Y que luego te hacen preguntas. Entonces tú hablas durante 20 minutos y luego ellos te atacan con todo tipo de preguntas, ¿no? Entonces ahí me tocó un tema de eclesiología, ¿no? Que también, bueno, no me lo sabía tan bien, pero sabía algo, y además a uno le dan una Biblia y un Concilio Vaticano II, entonces yo agarré ese Concilio Vaticano II, empecé a ver la Lumen Gentium por todos lados y empecé a preparar el tema. Y luego me hicieron preguntas, se portaron bastante bien conmigo, no me hicieron preguntas muy difíciles. Y bendito sea Dios, aprobé el examen. Volví a Estados Unidos, el obispo ese verano me dijo, bueno, tienes el degree en teología, pero no te puedo ordenar, ¿no? Eso iba a preguntar, ¿cómo era? Porque ya habías hecho los estudios. Tienes el degree en teología, pero no conoces a los demás seminaristas, no te puedo ordenar. Entonces lo que vamos a hacer es, vas a hacer un summer assignment, hice el summer assignment en San Leo, en Fairfax, donde está ahora el padre Juan. Estuve ahí un verano. ¿Sus papás están allí? Pues yo los conocí allí. ¿Esa es su parroquia? Sí, eso es mi parroquia. Entonces fue como un buen momento para reconectar también con toda la gente de mi parroquia. Estuve ahí un verano con el padre Wyston y el padre Tipton, que se burlaban de mí porque yo ya sabía que iba a ir a Mount St. Mary's Seminary durante 2 años, que el obispo quería que estudiara un máster en teología moral. Y ellos habían ido a St. Charles Borromeo en Filadelfia. Y entonces siempre que me miraban decía, sí, ese que va a ir al otro seminario. Seminario. Esos buenos chistes de los seminarios. Sí. Y entonces, bueno, fui a Mount St. Mary's, en realidad 1 año y medio a estudiar teología moral. Disfruté mucho, la verdad. Era un poco raro porque ya tenía un degree en teología, los demás me miraban como diciendo, tú has venido aquí a perder el tiempo, pero lo aproveché como nunca, ¿no? Tanto es así que como tenía tiempo extra,
yo decidí escribir una especie de tesina, ¿no? De teología moral sobre, ¿cómo era? Era la misión educativa de la familia en Familiares Consorcio, que es un documento de San Juan Pablo II. Y Padre, entonces, bueno, esta es una bendición. Entonces, ese año me dediqué a los libros, ¿no? Como tenía mucho tiempo y pude escribir esto, pues lo disfruté muchísimo, ¿no? Entonces, mis compañeros de clase se ordenaron diáconos y yo esperé 6 meses, ¿no? En esos 6 meses estuve viviendo en Sacred Heart en Winchester. Oh, wow. Que estuve ahí como 1 año y medio más o menos. Tengo mucho cariño a esa parroquia. Y muchas amistades nuestras son sus amigos, a la familia de Úrsula. Ah, qué bien. Sí. Y entonces después me ordené diácono, 6 meses después. Estuve en Sacred Heart de diácono. Los sacerdotes de ahí fueron magníficos porque dijeron, Guillermo, todos los bautizos. En inglés, en español y lo que sea, Guillermo hace todos los bautizos. Entonces me vino muy bien porque fue durante la pandemia además. Y lo mismo, ¿no? Todas las misas que yo estaba, el diácono predica, inglés, español y lo que haga falta, el diácono predica. Entonces fue como un intensivo, ¿no? Solo fui diácono 6 meses. Pero estuve en una parroquia, ¿no? Celebrando todos los sacramentos, encargándome de la Legión de María, encargándome de un montón de grupos. Entonces fue muy bonito, ¿no? Después me ordené sacerdote al mismo tiempo con mis compañeros de clase. Y tuvimos la bendición, ¿no? Ese año de pandemia que contábamos antes. Tuvimos la bendición que predicó nuestro retiro canónico Monseñor Abela, que por cierto fue uno de los párrocos de San Leo. Pero Monseñor Abela fue, si yo no me equivoco, el primer sacerdote que se ordenó para la diócesis de Arlington. Entonces se sabía toda la historia de la diócesis a detalle, ¿no? Y además fue director vocacional y vicario del clero, ¿no? Entonces pues sabía la vida de todos los sacerdotes de la diócesis. Entonces fue muy bonito. Yo lo recuerdo como cuando tu abuelo te está contando historias, ¿no? O sea, era como el sacerdote mayor que nos contaba todas las historias de la diócesis, un hombre súper humilde con una sabiduría. O sea, yo recuerdo que ese retiro lo disfrutamos mucho en San Damiano. Todavía sin saber si nos íbamos a ordenar, como conté en el otro episodio, ¿no? Entonces fue muy bonito, o sea, hicimos el retiro. Creo que el obispo nos llamó al final del retiro para decir que sí nos ordenamos sacerdotes el 6 de junio, que era la fecha, pero solo podíamos invitar a 10 personas. Y solo podía venir el sacerdote que nos iba a revestir y el párroco de nuestro assignment de diácono. No podíamos invitar a ningún sacerdote más. Wow. Tanto es así que hasta el día de hoy el padre Alex Díaz, el párroco de Reina de los Apóstoles, siempre me mira y me dice, no me invitaste a tu ordenación. Para padre Alex. Un abrazo. Y yo le digo en broma, bueno, no pude, no es que no querría, no quería invitarlo, pero es que no pude. Claro. Y así me pasó con mucha gente, ¿no? Claro. Le envié el live stream. Sí, exacto. De hecho, la oficina de comunicaciones hizo un live streaming tremendo. Tremendo, sí. Tremendo, porque tienen la costumbre de hacer esos videos de 1 minuto. Bellísimo de cada diácono. Sí. Y entonces mientras la gente estaba esperando para que la ceremonia empezara, pusieron esos videos. Oh, wow, qué bello. Verlos. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando le pusieron, o sea, lo estábamos viendo en nuestro cuarto, las niñas, o fue algo bien... Pero padre, ¿qué otro sacerdote tiene la grabación perfecta de su ordenación? Porque quizás alguien lo filmaba allí, pero así, ¿sabes? Eso queda ahí. Sí. Es un regalo. De hecho, yo... Ahora ya no lo hago mucho, ¿no? Pero los primeros aniversarios de diácono, de sacerdote, alguna vez iba y veía partes del live stream. Sí. Y con gratitud, ¿no? Mire, usted ha llegado a una comunidad que celebramos todos. Entonces, ¿cuándo es tu aniversario de diaconado? ¿Cuándo es? Sí, padre, sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo es? ¿Mayo o junio? No sé si quiero decirlo. O junio, o el de su Bueno, yo me ordenación. ordené diácono en enero. Okay. Wow, ok, claro, sí es verdad. Exacto, y después 6 meses luego. Y su ordenación de sacerdote es junio 6. Perfecto. Ok, ya lo sé. Anótalo ahí, junio 6. Y fíjese, en estos 20 minutos que nos puedan quedar, no sé si sería propio. Como 15, muchacha. El tiempo pasa volando. No sé si fuese propio hablar sobre usted como sacerdote estos 2 años que ha estado ya en función plena, ¿verdad? Como sacerdote. Y cómo usted cree que San Ignacio de Loyola, lo que dejó, el regalo de estos ejercicios espirituales, puede ayudar al mundo
de hoy, como se está viviendo. Y además quiero decir una cosa antes de eso. Me he dado cuenta en la vida de los santos que sufren tanto son como un tesoro. O sea, sacan para ellos mismos y para los demás, pero constante frutos. Lo vi con mi mejor amiga Pamela cuando sufrió de cáncer. O sea, es una bendición. Y yo digo, ni me imagino por todo lo que usted pasó con su familia desde joven, tanto sufrimiento, pero lo veo aquí tan contento, tan sonriente. Yo le dije a Pamela cuando lo conocí por primera vez, le dije, pues algo que me encanta del padre Guillermo es como que siempre se está riendo o como tratando de, no es así, sino, o como tragándose una sonrisa, porque está así como con una sonrisa siempre, y jamás me hubiese imaginado lo que hay detrás. Y digo, qué bendición, puedo entender ahora las bendiciones que se están dando en nuestra comunidad y lo que vendrá, Padre. Gracias. Quería poner una pausa porque le quería dar gracias. Y me impresiona mucho y me recuerda mucho la vida de los santos, bien sea Francisco Javier, que estaba de acá para allá, de allá para acá, de allá, con una inestabilidad, pareciera, pero sí, como lo han vivido, qué belleza. Sí. No, el tema del sufrimiento nunca terminaremos de entenderlo, ¿no? Porque en el mundo en el que vivimos rechazamos el sufrimiento, nos parece algo malo, ¿no? Pero cuando uno cree en Cristo, el sufrimiento se convierte en otra cosa, ¿no? Yo ahora lo digo con una sonrisa en los labios, pero cuando lo he vivido ha sido muy duro, ¿no? Pero al final es Cristo el que hace nuevo todas las cosas, ¿no? Es decir, solo el que está enamorado de Cristo ve en el sufrimiento fruto, ¿no? Ve en el sufrimiento paz o ve en el sufrimiento alegría. ¿Qué es lo de los santos, no? Yo creo que es eso. O sea, Ignacio de Loyola, desde luego, no hemos contado la enfermedad cuando estuvo en cama, pero podríamos contar todos los sufrimientos que tuvo fundando la Compañía de Jesús, ¿no? Es decir, en el tiempo en que se fundaron los jesuitas, era casi obligatorio que todas las órdenes fueran monásticas, ¿no? El oficio de lectura era lo que estructuraba la vida de los monjes, ¿no? Y de repente aparece Ignacio de Loyola con una idea de, no, nosotros vamos a estar tan ocupados en el apostolado que vamos a rezar el oficio individualmente cuando podamos. Wow. O sea, eso al Papa y a los obispos en ese tiempo fue toda una revolución, ¿no? Al principio ni siquiera querían darle permiso para hacer eso, ¿no? Después se ha comprobado por sus frutos que la Compañía de Jesús era inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Si es que los jesuitas han hecho cosas maravillosas, ¿no? Yo le he escuchado decir a un jesuita, y es verdad, que ellos educan a los pobres y a los ricos en muchos países, ¿no? Hay países como en este país que hay universidades de ricos que son de los jesuitas, ¿no? Pero vete a una labor social y ahí hay un jesuita también, ¿no? Y en América Latina, nosotros que somos de América Latina, le debemos la fundación de las grandes primeras ciudades de América Latina, la fundaron los jesuitas. Por eso muchas de ellas tienen nombres católicos, ¿no? En Paraguay, Asunción, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquello que fueron las reducciones, los primeros pueblos, lo fundaron los jesuitas. Es decir, sacerdotes que no solo se dedicaban a atender el cuidado espiritual de la gente, sino que les enseñaban a leer, que fundaban una ciudad, que construían casas. O sea, la labor evangelizadora de los jesuitas, creo que nunca vamos a entender todo lo que los jesuitas han hecho por Cristo, ¿no? Y por este mundo, pero detrás está el gran amor de Ignacio de Loyola, ¿no? Otro día quizás podemos hablar de Francisco Javier, por favor, porque valdría la pena, ¿no? Otro hombre de gran corazón. Episodio 3, aquí vamos. Sí, pero, por favor. O sea, a San Ignacio de Loyola le gustaba hablar mucho de esto, ¿no? De la magnanimidad, ¿no? De esta virtud que ya no está de moda, ¿no? Alguien magnánimo es alguien con el corazón grande o con el alma grande, ¿no? O sea, alguien que ama mucho. Y eso era San Ignacio, ¿no? Uno que amaba tanto que aunque sufría, hacía las cosas por amor a Cristo. Y esto entró dentro del espíritu ignaciano, ¿no? Todos los jesuitas tenían muy dentro esto, ¿no? A San Francisco Javier sufrió mucho, ¿no? Ignacio de Loyola quería que Francisco Javier le sustituyera como superior de la Compañía de Jesús, ¿no? Jamás había pensado en él para ir de misión, ¿no? El que iba a ir a esa misión se enfermó y San Francisco Javier primero se ofreció voluntario. San Ignacio de Loyola se resistía porque veía que San Francisco Javier lo tenía que sustituir y al final tuvo que mandarlo. Y acertando, ¿no? Porque bueno, ustedes conocen la historia de Francisco Javier, ¿no? Que evangelizó en medio mundo, ¿no? Él solito con algún compañero y haciendo lo que podía, ¿no? Entonces, yo diría,
de San Ignacio y de muchos santos jesuitas y de muchos santos en general enamorados de Cristo, ¿no? Cuando uno está enamorado de Cristo, uno puede hacer cosas que le parecen imposibles. Yo creo que a Francisco Javier le parecía imposible evangelizar la India. Y lo hizo porque amaba mucho a Cristo, ¿no? Yo creo que a Ignacio de Loyola le parecía imposible fundar la Compañía de Jesús, ¿no? Y lo hizo por amor a Cristo. Y así muchas cosas, ¿no? Quizás alguno que me esté escuchando dice, para mí es imposible salir del alcohol, ¿no? O para mí es imposible salir de este vicio, o de este pecado, o de este sufrimiento, o de este dolor. Y hay que acordarnos, ¿no? De aquello que dice el Evangelio, ¿no? Al final de la Anunciación, para Dios no hay nada imposible. Y lo que hay que hacer es enamorarnos de Dios, como se enamoró Ignacio de Loyola, para que podamos hacer cosas que a nosotros nos parecen imposibles, ¿no? Un hombre con un corazón grande, ¿no? Yo he tenido la bendición, y creo que se los he contado, de predicar unos ejercicios espirituales, y creo que he sido el que más he disfrutado. Ha sido genial, porque en las comidas, como no se habla, estábamos escuchando una vida de San Ignacio de Loyola, que yo la he escuchado como 10 veces, ¿no? En 1000 retiros, pero cada vez que la escucho me gusta más, ¿no? Y hay algo nuevo que... Sí, o sea, disfruto más escuchándolo y escuchándolo, ¿no? Y al final yo no me lo explico, ¿no? Alguno me ha preguntado alguna vez, pero ¿de dónde te viene ese amor y esa devoción y esa amistad a San Ignacio? No sé, no lo sé, ¿no? Hasta el día de hoy yo siempre digo que no es que nosotros elijamos a los santos, sino que ellos nos eligen a nosotros. La China porque 100%. Sí, porque uno no se lo explica, ¿no? Yo digo, pues si este hombre es español, no tiene nada que ver conmigo, pero hay tantas conexiones en la vida de él como en la vida mía, que a mí me han hecho hacerme amigo de él. Y a mí, bueno, de los ejercicios espirituales hay textos que hasta el día de hoy los releo porque me han cambiado la vida. Es decir, tiene una frase célebre San Ignacio en los ejercicios, ¿no? En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Bueno, yo eso es algo que me lo he repetido cantidad de veces, ¿no? Algo que le he repetido a la gente cantidad de veces, porque es un consejo muy sabio, ¿no? Cuando uno tiene un problema o una dificultad, siempre tiene la tentación de decir, voy a dejar Radio María, o voy a dejar el sacerdocio, ¿no? O voy a dejar mi matrimonio. Y ese es un consejo muy sabio, ¿no? En tiempo de desolación, no hacer mudanza, es decir, no cambiar nada, seguir adelante, perseverar, ¿no? Tiene San Ignacio otro texto en los ejercicios que es muy bonito, que es: ante la tentación, ante el pecado, decía él en latín, agere contra, ¿no? Hacer contra, ¿no? A la tentación, ¿no? Hacer contra al pecado. Fíjense que ya vamos viendo cómo todo aquello que sabía él por la vida militar luego le sirvió en la vida espiritual y para fundar los jesuitas. Y es verdad, ¿no? Muchas veces nosotros ante la tentación, ante el pecado, nos achicamos, ¿no? Nos hacemos pequeños, nos cuesta, tenemos las ganas de tirar la toalla, de rendirnos, ¿no? Y lo que hay que hacer, con la ayuda de la gracia de Dios, porque si no es imposible, pero es que hay que luchar, porque si no luchamos, al final nos vence, ¿no? La tentación o el pecado. ¿En qué momento escoger participar de estos ejercicios? ¿Es un momento difícil de la vida o si alguien, porque a usted lo invitaron en ese momento? Pero a los 15 años, o sea, de adulto, mi papá anda diciendo a cada rato que quiere, ¿no? O sea, ya. Sí. Yo diría que todo momento es bueno, ¿no? De hecho, hay gente que tiene costumbre de hacer ejercicios todos los años. Yo conozco personas que todos los años van a hacer ejercicios, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo, ¿no? Alguna vez me he topado con alguien que dice, yo ya me sé el libro de los ejercicios de memoria. Y le cito una frase de San Ignacio en los ejercicios que dice, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar las cosas, ¿no? Es decir, no es que ya me sé esto de memoria, ¿no? Sino que yo lo sepa gustar, ¿no? Y entonces son las mismas meditaciones todos los años, ¿no? Pero todos los años, si tú te abres a la gracia y al Espíritu Santo, encuentras un gustar nuevo, ¿no? En estas cosas que son tan antiguas, que ya las has oído 1000 veces, ¿no? Entonces, requiere mucha humildad eso, pero es el Evangelio, ¿no? Esto pasa con el Evangelio. Hay gente que dice, no, yo ya me sé ese Evangelio de memoria. ¿Qué me va a decir el Padre si ya lo oí el año pasado, ya lo oí hace 3 años, ¿no? Bueno, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar las cosas, ¿no? Que aprendamos a gustar las cosas y a sacar tesoro de las cosas que ya sabemos, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo que el Espíritu Santo nos puede enseñar. Bueno, y creo que con San Ignacio usted decía que
que esto vino de su vivencia, o sea, no vino de sentarse a pensar. Entonces, si nosotros decimos, me lo sé, ya estamos mal. La cosa me lo sé, pero lo he vivido, ha sido algo experiencial. Quería, no resumen, pero más o menos estaba pensando en algunos puntos de la vida de San Ignacio de Loyola, es la importancia de los buenos libros. Pensaba, un libro le cambió la vida a San Ignacio. Entonces, la importancia de los buenos libros, de amigos santos, de compañeros, de tener gente con quien puedas crecer juntos. Una vez con unos jóvenes hablamos de los 3 niveles de amistad según Aristóteles. No, pero era bonito porque uno era como que de uso o de placer y el otro es de benevolencia. O sea, que yo quiero lo mejor para ti, y ver cómo San Ignacio a través de la amistad pudo cambiar el mundo. O sea, y pensaba eso, y pensaba, como usted decía también, yo hice una vez un arte de San Ignacio, una letra que es una I, y es mitad soldado y mitad sacerdote, es así. Porque creo que el soldado no se le fue. O sea, Dios no desperdicia nada. Entonces, esa misma pasión, eso mismo que aprendió, pues lo vive y lo ejerce, ¿no? Y qué bello ver eso. Pues yo estoy muy contenta con esta parroquia, porque digo, wow, ya sé por lo que vamos a poder vivir, lo que vamos a poder tener. Y le quiero dar las gracias, Padre, porque nos ha contado todos, nos ha mostrado su alma, y yo estoy como, wow, qué belleza, conmovida y impactada, y decir, todo esto ocurrió antes de usted ser sacerdote. O sea, todo esto. Y yo creo que eso, en una comunidad hispana que siempre es una comunidad rota, doliente, su haber pasado por todo lo hace más sensible. Qué bello, Bueno, ¿no? si hay una nota jocosa que pudiese decirle a todos ustedes, tú estás aquí, los que estamos aquí en cabina, estamos sentados, yo estaba en la 66 escuchando una previa entrevista del querido, yo estaba, o sea, tan conmovida, Wow. y yo creo que nos ha ayudado entonces a poder, pues, entender cómo Dios ha podido ha podido estar en su vida, y cómo usted lo ha dejado también entrar, y cómo San Ignacio, pues, ha sido ese santo que ha estado con usted, intercediendo por su vida, que de eso no tenemos ningún tipo de duda. Y también ver, y siempre lo digo en los programas, hoy si no lo digo, lo debería decir más, también es que los santos son reales. Sí. Entonces, por ejemplo, su historia, es decir, este santo ha tenido un impacto real en su vida, y esto es verdad. O sea, esto no es superhéroes, esto no es Superman, esto es real, y el impacto que él ha tenido es verdad, y eso es bellísimo que la gente sepa. Y los santos sufren, y los santos Sí. lloran, y los santos se enojan con Dios, y Sí. los santos... Porque a veces no tenemos tan idealizados a los santos que se nos olvida el humano que estuvo detrás, ¿no? Por eso la santidad es algo alcanzable para todos, ¿no? Por muy pecadores que seamos, por muy miserables, si nos abrimos a la gracia de Dios, Dios puede hacernos santos, ¿no? Yo lo pienso en la vida de San Ignacio, alguien que perdió a su mamá en temprana edad, alguien que estuvo enfermo a punto de morirse más de alguna vez, alguien que tuvo muchos sufrimientos, pero que aprendió a amar en el sufrimiento, ¿no? Yo creo que esto es la clave. A veces queremos amar pero sin dolor, ¿no? Queremos amar pero sin sufrimiento, pero eso no es amor. O sea, el amor tiene que ser probado, ¿no? Y si no hay prueba, no hay amor de verdad, ¿no? Y yo creo que esto es algo que Cristo nos enseña en la cruz claramente, que la Virgen María nos lo enseña en la Anunciación claramente, y que los santos nos lo enseñan con su vida. Wow. Bueno, pues realmente ya hemos llegado al final de este programa, pero esperemos tener pues más tiempo para poder dialogar con el Padre Guillermo, y nuevamente repetimos que le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, pues por darnos esta oportunidad, que se haya podido hacer este programa y el programa pasado, y que podamos, bueno, así como nosotros, disfrutar, sobre todo que cuando lleguemos a nuestros hogares, en el silencio de nuestra oración en el día, nuestro examen de conciencia, a lo mejor que podamos ver y escuchar lo que aquí se ha dicho, y que lo hagamos pues nuestro, y a ver en qué nos puede hacer bien a nuestra alma, a nuestra familia, a nuestros compañeros, etcétera. Así que bueno, Padre, por favor, siempre nos despedimos con una oración y bendición, y bueno, los micrófonos son suyos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que siempre y en todo momento aprendamos a imitarte a ti, que eres manso y humilde de corazón, Señor. Que eduques, que pruebes, que nos ayudes en nuestras voluntades rebeldes
aprender a ser dóciles a ti, aprender en todo, amar y servirte, Señor. Que nosotros podamos hacer una oblación de nuestra vida como la hizo San Ignacio de Loyola frente a la Virgen de Montserrat, que podamos decirte aquella oración tan bonita: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Y Dios. San Ignacio de Loyola Ruega por nosotros. Bueno, será hasta la próxima semana en otro programa de Santos en Entrenamiento. Bye, bye. Quiero ser un